Buenos días, mi nombre es el doctor Eduardo Guamaniti Pia, soy médico residente segundo año de la especialidad de cirugía general y laparoscópica. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre apendicitis aguda, dirigida al servicio de cirugía general, sobre todo los residentes que están ingresando este año. El tema ha sido seleccionado debido a que es una de las patologías más frecuentes, ¿no? A nivel mundial y también con una indicación quirúrgica de emergencia en todos los servicios de cirugía. Es importante iniciar el tema hablando acerca del apéndice. El apéndice cecal es un órgano de forma alargada que se considera una prolongación de la primera parte del intestino grueso. Anatómicamente, el apéndice cecal, también llamado apéndice vermiforme, es una prolongación del ciego que se origina en su cara posteromedial en la unión entre las tres tenias del colon, que es un reparo anatómico para nosotros al momento de la cirugía laparoscópica para poder llegar a identificar dónde se encuentra el apéndice, ¿no? Este se va a encontrar a 2-3 centímetros por debajo del lóbulo ileocecal, que también va a ser otro reparo anatómico al momento de nosotros tratar de identificar el apéndice. La longitud del apéndice es variable, va a depender de muchos factores, sobre todo de la edad. El promedio del tamaño oscila entre 7 y 8 centímetros de largo, con un diámetro de aproximadamente 8 milímetros de diámetro. Se han reportado casos donde el apéndice ha llegado a medir hasta 20 centímetros de largo, ¿no? Otra de las características anatómicas que tiene o que va a tener el apéndice cecal también es la dirección o la ubicación de la punta, ¿no? Esta puede ser de ubicación retrocecal, puede ser subcecal, puede ser perilial, puede ser posilial, puede ser pélvica. Y esto, ¿no? Tiene una implicancia mucho en la presentación clínica de los pacientes y también tiene una implicancia al momento de realizar la exéresis, ¿no? De la pieza quirúrgica. La irrigación va a depender de la arteria pendicular, que es rama de la arteria ilocólica, el cual va a viajar lateralmente al mesopendicular, que también es un dato importante para nosotros al momento de hacer el bordaje quirúrgico, sobre todo al momento de realizar el control de la hemostasia. Las funciones del apéndice, como ya es conocido, tiene una función eh, basado o básicamente inmunológica, ¿no? Se dice que las células que se encuentran en la capa interna del apéndice cecal ayudan a la función inmunológica aumentando productos linfoides como la inmunoglobulina A, operando como parte del sistema de tejido linfoide del intestino. En conclusiones, se dice que el apéndice, ¿no? Durante las primeras etapas de la vida tiene una función de protección del intestino, ¿no? El cual, obviamente, a medida que éste va aumentando la edad, puede someterse a una atrofia. Ahora, es muy importante conocer esta función, ¿no? Y esta característica, sobre todo que contiene el tejido linfoide, porque la hipertrofia de este tejido linfoide puede ocasionar la obstrucción del mismo apéndice, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de apendicitis aguda, recordar que la apendicitis aguda es una inflamación de este apéndice, ¿no? Una de las causas más comunes, como ya les comenté a un inicio, de un abdomen agudo y una de las indicaciones más frecuentes que requieren un proceso quirúrgico de emergencia. La etiología o la epidemiología de la apendicitis aguda es aproximadamente 100 por cada 100.000 personas al año. Ocurren por lo general en pacientes que están entre la segunda y la tercera década de la vida, siendo un grupo de mayor presentación entre los 10 a los 19 años. Y también es mucho más frecuente entre los hombres y en las mujeres. Sin embargo, si bien existe un grupo de edad, un grupo etario donde es más frecuente, eso no descarta que este suele presentarse a edades mucho más tardías o edades mucho más tempranas. Recalco eso y es muy importante, ya que la apendicitis aguda puede afectar a cualquier grupo etario. La patogénesis, como ya sabemos, se debe básicamente a la obstrucción de la luz del apéndice, ¿no? Pueden ser por diferentes causas, pueden ser en caso de los niños, por hiperplasia linfoide, en caso de los adultos se puede deber a la obstrucción de la luz por un fecalito, puede ser por procesos infecciosos, pueden ser por tumores, tanto benignos como malignos, inclusive también pueden ser ocasionados la obstrucción de la luz por parásitos, ¿no? La presión del apéndice, de la luz apendicular, obviamente va a generar un aumento de la presión luminal e interluminal, generando pues que hay un compromiso de los vasos sanguíneos, generando todo el proceso de inflamación del apéndice. La fisiopatología que origina esta obstrucción
va a generar un dolor, digamos, característico, ¿no? De la presentación clínica de la apendicitis aguda. A medida que el apéndice empieza a inflamarse o empieza a aumentar de tamaño debido a la obstrucción de los vasos, este va a generar una estimulación de las fibras nerviosas aferentes viscerales que entran a la médula espinal a nivel de T8 y T10, lo que conduce al dolor característico a nivel epigástrico, ¿no? A nivel periumbilical mal localizado. Posterior a eso, ¿no? Una vez que el apéndice sigue su proceso de inflamación, va a comprometer ya lo que es el peritoneo parietal, originando pues el característico dolor ya bien localizado, bien definido a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Específicamente en el punto de McBurney. Eh, las fases de la apendicitis aguda, son cuatro fases, ¿no? Una fase catarral, una fase flemonosa, una fase necrosada y una fase perforada. Es importante conocer estas fases porque esto también nos va a orientar al abordaje en el tiempo debido, ¿no? La fase catarral como, no, como flemonosa se van a considerar apendicitis no complicadas, ¿no? La catarral eh, se produce entre las 4 y 6 horas del inicio, ¿no? De la obstrucción o de los síntomas y se caracteriza básicamente por una disminución del flujo linfático y venoso, ¿no? Produce, como ya has mencionado, un tipo de dolor visceral, un tipo de dolor visceral mal localizado a nivel epigástrico. La fase flemonosa, entre las 6 y las 12 horas, ya se caracteriza por una proliferación bacteriana y esta inflamación ya compromete el peritoneo parietal generando un dolor ya localizado en fosa ilíaca derecha por compromiso del peritoneo, ¿no? La fase necrosada y perforada ya se consideran apendicitis complicadas, ¿no? La necrosada está entre las 12 horas y las 24 horas, ¿no? Y aquí ya hay un compromiso del flujo arterial y suele aparecer fiebre. Entonces, si hay fiebre es porque ya estamos posiblemente frente a un caso de una apendicitis necrosada. Y la fase perforada, ¿no? Que usualmente, digo usualmente porque no siempre es así, ocurre por lo general pasado las 48 horas, ¿no? Y aquí ya hay un dolor que se origina con el rebote, ¿no? O sea, es un dolor donde ya hay una perforación libre del apéndice generando una peritonitis que puede ser localizada o, dependiendo del tiempo, una peritonitis generalizada. Ahora, es importante tener en cuenta que el UpToDate, ¿no? Identificó que solo un 20% de las apendicitis, ¿no? Se suelen perforar dentro de las 48 horas. Es por eso que les digo, no siempre se van a perforar pasadas las 48. Hay casos donde las apendicitis se pueden perforar dentro de las 48 horas. Ahora, aproximadamente un 90% de los pacientes pueden necrosarse también dentro de las primeras 24 horas, pero usualmente no se perforan, ¿no? Entonces son datos bastante importantes que hay que tener en cuenta, ya que el diagnóstico de la apendicitis aguda es netamente clínico y no siempre lo que está en la teoría se va a cumplir de manera tajante. Manifestaciones clínicas de la apendicitis aguda. Bueno, la apendicitis aguda puede tener síntomas típicos como síntomas atípicos, ¿no? Dentro de los síntomas típicos, el dolor abdominal es el principal signo, ¿no? Solo se presenta en un 50% de los pacientes que cursan con dolor migratorio. O sea, usualmente el dolor abdominal para una apendicitis aguda tiene que ser un dolor migratorio. Sin embargo, solamente un 50-60% suele cursar con este tipo de presentación clínica, ¿no? Puede haber anorexia, son pacientes que no tienen hambre, y en algunos casos son pacientes que suelen cursar con anorexia y vómitos. Dentro de los síntomas atípicos que se pueden presentar en estos pacientes, son pacientes que suelen manifestar síntomas o signos de, en este caso, de indigestión, ¿no? Algunos pacientes incluso dicen que se sienten abalonados, sienten que están con muchos gases. Algunos suelen presentarse con diarreas y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las diarreas no excluyen el diagnóstico de apendicitis aguda.
Y eso pasa usualmente en las atenciones de emergencia. El paciente viene con diarrea y por el simple hecho mente de tener diarrea, pues uno descarta la apendicitis aguda y no es así. La diarrea puede ser un síntoma típico de una apendicitis aguda, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y otro síntoma atípico es el malestar general, ¿no? Pacientes que vienen con sensación de malestar general, dolor de cuerpo. Sin embargo, vuelvo a repetir, no descarta un cuadro de apendicitis aguda. Entonces hay que tener en cuenta estos síntomas atípicos porque muchas veces cuando uno empieza a hacer el diagnóstico suele descartar por el simplemente hecho de tener estos síntomas atípicos, pero como hemos visto, estos pacientes pueden tener en curso una apendicitis aguda. La exploración física, que es uno de los puntos más importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Creo que es lo más importante que tiene que tener el cirujano, es realizar una adecuada exploración física, ¿no? Ya que de ello va a depender en el 80% hasta 90% el diagnóstico de una apendicitis aguda, ¿no? La localización del dolor es muy importante tener en cuenta que esto puede variar, como ya hemos mencionado, según la posición anatómica del apéndice, ¿no? Frecuentemente vamos a encontrar el punto de McBurney, ¿no? Donde la posición del apéndice es paracecal, que es la presentación más frecuente, pero puede ser ileal, puede ser pélvico, puede ser retrocecal. Y esto va a variar mucho también al momento de la exploración física, ¿no? Entonces, el punto, ¿no? O la localización del dolor es uno de los exámenes más importantes, en este caso, para hacer el diagnóstico de la apendicitis aguda. Sin embargo, no es uno, no lo es todo, ¿no? Si bien podemos encontrar un punto de McBurney positivo, ¿ya? Hay otros signos que nos van a ayudar también a hacer el diagnóstico. Por ejemplo, el signo de Sumner, que es la resistencia en el punto de McBurney, ¿no? Es uno de los signos que están más asociados, en este caso, a una apendicitis aguda, porque denota que hay una resistencia por inflamación del peritoneo, ¿no? Puede haber un Bloomberg, que es el dolor a la descompresión de la fosa ilíaca derecha. Puede ser un MUSI positivo, donde hay un dolor del abdomen a la descompresión en cualquier punto, ¿no? Esto indica una peritonitis generalizada. El Robson es el dolor en fosa ilíaca derecha al comprimir la fosa ilíaca izquierda. El Chase es un dolor en la fosa ilíaca derecha al comprimir el colon transverso. El obturador es un punto positivo a nosotros al movilizar, en este caso, el músculo obturador, se genera movilidad del apéndice y genera dolor, ¿no? Otro punto también importante es el DANFI, que es el paciente se le dice que tosa y genera dolor al momento de toser, ¿no? Entonces, todos esos signos nos van a sumar mucho al momento de la exploración física, ¿no? Y es uno de los puntos más importantes para nosotros hacer el diagnóstico. Ahora, con respecto a los hallazgos de laboratorio, Ahora, en cuanto a los exámenes de laboratorio, es muy importante recalcar que la sensibilidad y la especificidad, en este caso para un diagnóstico de apendicitis aguda, es del 80 y 55% respectivamente. Esto quiere decir que un examen de laboratorio dentro de los parámetros normales no me va a descartar el diagnóstico de apendicitis aguda, ¿no? Entonces, recordar pues que el examen de laboratorio es de ayuda al diagnóstico. Sin embargo, si encontramos un hemograma normal, esto pues es poco probable, ¿no? Pero no descarta una patología apendicular. Eh, los niveles de leucocitos van a depender básicamente de la etapa en que estemos, ¿no? Y esto también nos va a orientar a poder determinar si es una apendicitis complicada o no complicada. Generalmente cuando es una apendicitis aguda, está entre los 14.000 leucocitos. Si está gangrenada o está perforada, ya sobrepasa los 17.000 leucocitos, ¿no? No solamente nos vamos a guiar del tiempo, sino también en este caso del examen de laboratorio. Pero como repito, su sensibilidad es del 80% y su especificidad es del 55%, por lo cual se considera un examen solamente de ayuda al diagnóstico, ¿no? Los sistemas de puntuación, tenemos diversos sistemas de puntuación, ¿no? Bueno, el más conocido es el Alvarado, tenemos el AIR que adiciona
en este caso el PCR, tenemos el Ripasa, tenemos el AAS y tenemos el PAS, ¿no? Que son, en este caso, puntuaciones que nos van a ayudar eh, no solamente a una orientación diagnóstica, sino también a qué es lo que vamos a hacer si en caso haya duda diagnóstica. Bueno, como nosotros sabemos ya, conocemos el score de Alvarado, ¿no? Y lo que usamos más nosotros en la emergencia es el AIR, ¿no? Ya que agrega, en este caso, PCR y tiene, digamos, otras especificaciones con respecto a los leucocitos. Ahora, independientemente de las puntuaciones, es importante acá definir cuándo hay alta probabilidad, cuándo hay una probabilidad intermedia y cuándo hay baja probabilidad. ¿Por qué? Porque depende de eso, en este caso, qué es lo que nosotros vamos a optar al momento de hacer el diagnóstico, ¿no? Y vamos a pasar aquí. Eh, en el En el caso que nosotros tengamos un bajo riesgo, ya sea por el score del Alvarado o por el score del AIR, se descarta en este caso, o hay baja probabilidad en este caso de que sea un cuadro de apendicitis aguda, ¿no? Usualmente estos pacientes se suelen dar de alta con indicaciones de signos de alarma, con indicación de retornar pues si el dolor persiste o vuelve a aparecer, ¿no? Pacientes con riesgo intermedio, hablamos básicamente de pacientes donde nosotros tenemos una duda diagnóstica, ¿no? En este caso, el paciente se va a beneficiar con un estudio de imagen, ya sea ecografía o ya sea una tomografía. Sin embargo, en establecimientos o hospitales donde no contemos a la mano en emergencia con estudio de imágenes, es muy importante tenerlo el paciente en observación para volver a tomar los exámenes de laboratorio y volver a reevaluar a este paciente para definir si es que este amerita un procedimiento quirúrgico o no. Y pacientes con alto riesgo de apendicitis aguda, pues estos pacientes no va a ser necesario que se les tome un examen de ayuda de imagen, ¿no? En caso de gestantes o niños, se recomienda la ecografía abdominal o en su defecto, si no se cuenta con esto o si hay duda diagnóstica aún pese a la ecografía, la resonancia magnética, ¿no? Los signos de apendicitis aguda, muy importantes también, hay que saberlo como cirujanos. El diámetro del apéndice debe ser mayor de 6 milímetros, ¿no? La pared del apéndice tiene que ser mayor de 2 milímetros. Hay cambios a nivel de la grasa periapendicular, ¿no? Se vuelve más hiperecogénico, se puede encontrar líquido libre y en algunos casos linfadenopatías. El diagnóstico diferencial, cualquier patología de ubicación, ¿no? Del lado derecho. Puede ser un divertículo de Meckel, una diverticulitis del ciego, una itis mesentérica, colitis ileitis, enfermedad de Crohn, afectaciones ginecológicas. El UpToDate recomienda que estos pacientes que estamos pensando en una paciente aguda pasen por una evaluación ginecológica si son mujeres, ¿no? El cólico renal también es un diagnóstico diferencial. La torsión de testículo también es un diagnóstico diferencial y las hernias, ¿no? Hernias sobre todo estranguladas o encarceradas también entran dentro del diagnóstico diferencial de una apendicitis aguda. A tener en cuenta, muy importante. El manejo de la apendicitis aguda va a depender si esta está complicada o no complicada, ¿no? Si es una apendicitis aguda no complicada, o sea, hablamos de que no hay signos de perforación libre o perforación contenida, ya sea como un plastrón o un absceso. En estos casos el manejo es quirúrgico, ¿no? Es quirúrgico. Sin embargo, el UpToDate especifica en su guía, inclusive también la guía de Jerusalén, que hay ciertos pacientes en donde se puede optar por el manejo no quirúrgico. Sin embargo, se tiene que explicar al paciente que existe un riesgo del 15 al 38% de que puedan volver a tener un episodio de apendicitis aguda. En nuestro país no se utiliza el manejo no quirúrgico para pacientes con apendicitis aguda no complicada, ¿no? El momento del abordaje quirúrgico también es bastante importante, ¿no? Para la apendicitis aguda no perforada, se recomienda que esté dentro de las 12 a 24 horas de programación quirúrgica, ¿no? Pasadas las 48 horas, ya existe un riesgo de que este apéndice se complique con una apendicitis perforada. Entonces se recomienda que el abordaje tenga que ser dentro de las 12 horas o 24 horas. La preparación preoperatoria, importante también, ¿no? Hay que hidratar adecuadamente al paciente, ya que algunos pacientes pueden venir sépticos. Hay que hacer la corrección de anomalías electrolíticas.
Los antibióticos perioperatorios, que también son muy importantes, ¿no? Si son no complicadas, obviamente estamos haciendo una profilaxis antibiótica y es muy importante también evaluar los signos vitales del paciente, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que entran sépticos al hospital, ¿no? Entonces, la antibioticoterapia en pacientes con apendicitis no perforada, obviamente el objetivo es evitar o reducir el riesgo de una ISO, ¿no? Una infección de sitio quirúrgico. Se recomienda que sea en una ventana terapéutica de 60 minutos y en general una sola dosis preoperatoria del antibiótico es recomendable, ¿no? El UpToDate en su guía de manejo de infecciones intraabdominales como profilaxis en caso de la apendicectomía, recomiendan el uso, en este caso, de cefazolina, ¿no? Más metronidazol, ¿no? Más metronidazol. Dentro de una ventana terapéutica de 60 minutos, una sola dosis, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta de que esto puede variar si estamos en el contexto de una apendicitis aguda complicada. Ahora, ¿abierto o laparoscópico? Obviamente, en la actualidad ya sabemos pues que la laparoscopía tiene mucha mayor ventaja frente a la cirugía convencional, ¿no? Una tasa más baja de infecciones de heridas quirúrgicas, hay menos dolor en el día posoperatorio, menos duración de la estancia hospitalaria y menor incidencia, en este caso, de obstrucción por adherencias peritoneales, ¿no? Entonces, se recomienda siempre el abordaje laparoscópico en la actualidad. En el caso de las apendicitis perforadas, eh, va a depender mucho de la condición del paciente, si está estable o no está estable, de la naturaleza de la perforación, si estamos frente a una perforación libre con peritonitis generalizada, o si ha sido contenida, ¿no? A través de un plastrón o si es que hay un absceso. Entonces, en esas circunstancias, el manejo puede variar. Si es con perforación libre, estamos frente a una peritonitis generalizada, se estabiliza el paciente, obviamente con un manejo adecuado hidroelectrolítico preoperatorio, se hace una apendicectomía de emergencia, se deja, o sea, es un drenaje, ¿no? O aspiración, en este caso, de líquido purulento. Y bueno, ya el tema de colocación de drenaje o no es un tema aparte. En la actualidad no se recomienda, ¿no? Dejar drenaje si es que se ha realizado un buen control de la fuente de infección. En este caso, un buen lavado va a depender del criterio del cirujano para dejar un drenaje o no. Si es un absceso, va a depender del tamaño. Si es menos de 3 centímetros, el paciente puede ser sometido a una apendicectomía, ¿no? Inmediata. Si son abscesos más grandes, primero un tratamiento antibiótico endovenoso y un drenaje percutáneo. Si es que el drenaje percutáneo no se puede, es importante en este caso rezar una aspiración del absceso por una cirugía laparoscópica, ¿no? Y si es que es un flemón o plastón apendicular, pues el tratamiento es netamente antibiótico terapia, ¿no? Antibiótico terapia. El manejo no quirúrgico inicial de la apendicitis perforada, que puede ser con plastrón o absceso, va a ser en este caso el manejo médico, ¿no? Estos pacientes que tienen plastrón, un absceso y vamos a manejarlo con un manejo médico, el reposo intestinal va entre los 3 y 5 días según la mejoría clínica de la fiebre y los exámenes de laboratorio. Hay que hacer una buena reposición de líquidos endovenosos y la terapia antibiótica endovenosa también es muy importante, ¿no? Y se da de alta cuando los parámetros clínicos se han normalizado. La antibioticoterapia para este tipo de pacientes, ¿no? Tiene que ser endovenosa y tiene que durar entre 3 a 5 días, solamente para los que requieran, en este caso, ser hospitalizados. El tratamiento empírico va a cubrir tanto bacilos gram negativos y los anaerobios. Y bueno, acá como podremos ver, tenemos el régimen de antibióticos empíricos que recomienda el UpToDate, que pueden ser monodosis, ¿no? O un régimen de agente único, puede ser el ertapenem o la pipetazo, o puede ser un régimen combinado donde podemos usar ceftriaxona, cefoxactime, ciprofloxacino o levofloxacino más metronidazol, ¿no? Lo que se usa más en el ámbito hospitalario es la ceftriaxona más metro o la ciprofloxacina más metronidazol. Ahora, es importante también definir aquí pacientes que tienen factores de riesgo para hacer resistencia antibiótica. Y eso va a depender mucho del tipo de paciente que nos llegue a la emergencia, ¿no? Pacientes con diagnóstico de una apendicitis complicada mayor de 70 años es un factor de riesgo.
Que hay una comorbilidad médica, por ejemplo, paciente que tiene una enfermedad renal o hepática, tenga cáncer, tenga desnutrición, sea inmunosuprimido, también es un factor de riesgo. La gravedad de la enfermedad, por ejemplo, si el paciente entró séptico, es un factor de riesgo. Si hay una peritonitis difusa o generalizada, también es un factor de riesgo. Si es que ha habido un retraso de la intervención inicial, o sea, después de las 24 horas, también es un factor de riesgo. O si hay una incapacidad para lograr un adecuado control de la fuente, también es un factor de riesgo. Entonces, estos factores de riesgo nos tienen que orientar a nosotros a cambiar el tratamiento antibiótico empírico que le vamos a dar. En estos casos, nosotros tenemos que optar por este régimen, ya sea de agente único con imipenem o meropenem, o ya sea en este caso con un régimen combinado ya con cefepime o ceftazidima más el metronidazol, ¿no? Muy importante el adecuado manejo antibiótico en estos casos, ya que de eso va a depender la recuperación de nuestro paciente y de que éste no tenga complicaciones postoperatorias, ¿no? El seguimiento del manejo no quirúrgico se le debe citar al paciente luego de las 6 a 8 semanas. En pacientes mayores de 40 años, se les recomienda que se saquen o que se les haga una tomografía o una colonoscopia para descartar malignidad y recordar al paciente que estos casos donde no ha habido un manejo quirúrgico pueden tener una recidiva o pueden volver a tener una apendicitis aguda hasta en el 38%. El manejo postoperatorio de estos pacientes es importante tener en cuenta que aquí se aplica, en este caso, el protocolo ERAS, ¿no? Que es la recuperación inmediata de estos pacientes que se han sido sometidos a cirugía colorectal. El NPO usualmente se puede dejar por 6 horas, ¿no? Luego de eso se inicia la tolerancia oral según la evolución clínica. En caso de apendicitis perforada, el tratamiento antibiótico debe ser por 3 a 5 días desde el punto de vista endovenoso y luego continuar con tratamiento antibiótico por vía oral. Dar de alta al paciente lo más temprano posible también y obviamente procurar la deambulación temprana, ¿no? Esto incluye dentro de las indicaciones o recomendaciones dentro del protocolo ERAS. Bueno, eso sería todo. Espero de que sea de aplicación en el hospital para el beneficio de todos. Gracias.